Existe una tecnología, refinada hasta el detalle industrial, entre 1935 y 1945, que permite a cualquier persona con habilidades básicas de taller convertir madera o carbón en electricidad útil, sin paneles solares, sin baterías de litio importadas, sin conexión a la red, sin permiso del gobierno. Funciona conectando dos invenciones del siglo XX que la mayoría de la gente conoce por separado, pero nunca ha visto combinadas. Un gasificador, también llamado gasógeno, o producer gas generator, que convierte la madera en gas combustible, y un motor de combustión acoplado a un generador eléctrico. El gas mueve el motor mueve el generador carga las baterías iluminan tu casa, accionan tu bomba de agua, alimentan tu congelador. Antes de continuar, déjame decirte exactamente lo que esto no es. No es energía libre, no es perpetuum mobile, no es un truco que viola la termodinámica. 3 kilos de leña seca producen aproximadamente 1 kilo de carbón. 1 kilo de carbón quemado en un gasificador genera el equivalente energético de aproximadamente medio litro de gasolina. La energía no aparece de la nada, sale del bosque, de la energía solar acumulada en cada árbol durante décadas. Pero también déjame decirte exactamente por qué nunca habías oído de esto. No fue una tecnología ineficiente, no fue un peligro público, no fue un experimento de guerra fallido, no fue superada por algo mejor, no fue olvidada por accidente. Fue la única forma de independencia energética masiva del siglo XX que el sistema petrolero global no pudo controlar, y por eso fue silenciosamente borrada de los manuales técnicos en menos de 5 años después del final de la Segunda Guerra Mundial. No porque fallara, porque era demasiado barata para ser permitida. Un sistema que no cobra cada mes no se promociona nunca. Antes de mostrarte cómo construirlo, tienes que entender que durante aproximadamente 10 años, entre 1939 y 1949, la civilización europea funcionó en gran parte sobre madera, literalmente, y la mayoría de la gente nacida después de 1960 jamás ha oído esta historia. El principio se conoce desde 1799, cuando el ingeniero francés Philippe Le Bon patentó la destilación de madera para producir gas iluminante. La primera aplicación civil masiva llegó en 1807, cuando las calles de Londres se iluminaron con farolas de gas obtenido por gasificación de carbón. Hacia 1884, ingenieros ingleses ya habían adaptado el mismo gas para alimentar motores de combustión interna estacionarios. Pero todos los diseños del siglo XIX compartían un defecto fatal que limitaba su uso a aplicaciones industriales fijas: el alquitrán. Cuando la madera se gasifica, libera vapores complejos cargados de hidrocarburos pesados, fenoles, ácidos pirroleñosos y compuestos aromáticos que al enfriarse se condensan en una sustancia negra, viscosa, pegajosa, casi imposible de remover. Alquitrán de madera, wood tar en inglés, goudron en francés, Holstier en alemán. Cada cultura industrial le puso su propio nombre porque cada una tuvo que enfrentarse al mismo problema. Un motor de combustión interna alimentado con gas no filtrado de un gasificador del siglo XIX duraba aproximadamente 2 horas antes de que el alquitrán recubriera las válvulas, sellara los anillos del pistón y destruyera el cilindro. Por eso, durante 70 años, la gasificación se consideró tecnología útil solo para fábricas estacionarias con sistemas de filtración masivos del tamaño de un edificio. Y entonces llegó Georges Imbert. En 1920, el ingeniero franco-alemán Georges Imbert, trabajando en Saarbrücken, comenzó a estudiar el problema desde un ángulo completamente nuevo. Su pregunta fue simple: ¿y si en lugar de filtrar el alquitrán después de producirlo, lo destruimos antes de que salga del gasificador? La solución de Imbert fue la geometría llamada hoy tiro descendente, downdraft en inglés. En su diseño, los gases producidos en la zona de pirólisis, cargados de alquitrán crudo, no salen lateralmente como en los diseños anteriores. Son forzados hacia abajo, atravesando obligatoriamente la zona de combustión más caliente del gasificador, donde la temperatura supera 1400 grados centígrados. A esa temperatura, las moléculas pesadas de alquitrán se rompen térmicamente, se craquean, se descomponen en moléculas más simples y combustibles.
El propio alquitrán que destruía los motores se convierte en parte del gas combustible que los alimenta. Imbert patentó su diseño en 1923, lo refinó durante una década y entró en producción en serie en 1931. Para finales de los años 30 había aproximadamente 9.000 vehículos en Europa equipados con gasificadores Imbert, y entonces, en septiembre de 1939, estalló la guerra. Cuando los aliados bloquearon el suministro de petróleo a la Europa continental ocupada, las gasolineras se quedaron vacías. Los granjeros no podían operar tractores. Los camiones no podían entregar alimentos. Las ambulancias no podían llegar a los pueblos. Y entonces, en cuestión de meses, la tecnología de Imbert se convirtió en la única alternativa viable. Las cifras son verificables y casi imposibles de creer. En 1942 había 73.000 vehículos a gas de leña operando en Suecia, 65.000 en Francia, 10.000 en Dinamarca, 9.000 en Austria, 9.000 en Noruega, 8.000 en Suiza. En Alemania, hacia 1945, los registros oficiales documentan más de 500.000 vehículos en operación activa. En Finlandia, 43.000 unidades, distribuidas en 30.000 camiones y autobuses, 7.000 vehículos privados, 4.000 tractores y 600 barcos pesqueros. En Australia, 72.000 vehículos. Sumando todos los teatros de la guerra, los historiadores estiman más de 1 millón de vehículos a gas de leña en operación simultánea durante el periodo 1940 a 1945. Para entender por qué la madera puede mover un motor de gasolina, tienes que entender una secuencia química de 4 pasos que ocurre dentro del gasificador en cuestión de segundos. El proceso se llama gasificación. No es lo mismo que combustión. Es controlada, parcial y mucho más sofisticada de lo que parece. Primero, el secado. Cuando la madera entra al gasificador desde la tolva superior, las temperaturas crecientes evaporan toda la humedad residual, 200 grados centígrados. Segundo, la pirólisis. Entre 300 y 500 grados, las cadenas largas de celulosa, hemicelulosa y lignina que forman la madera empiezan a romperse en moléculas más pequeñas. Salen alquitranes, vapores y carbón sólido. Tercero, la combustión. Una pequeña corriente de aire entra al gasificador a través de un inyector de acero inoxidable, solo lo suficiente para iniciar combustión parcial del carbón vegetal. La temperatura sube a más de 1400 grados centígrados. Si pones la mano cerca de la pared exterior del gasificador en operación, sientes el calor a 30 centímetros de distancia. Si miras por la mirilla de inspección, el interior es un infierno de luz blanca azulada que duele a los ojos. Y el sonido, un rugido constante, profundo, casi mecánico. Los ingenieros suecos durante la guerra lo describían como rugido de cohete contenido. El aire entrando por el inyector a alta velocidad y cruzando una zona a temperatura comparable a la cámara de combustión de un motor a reacción. Cuarto, la reducción. Después de la zona de combustión, el gas caliente, ya sin oxígeno libre, atraviesa una capa de carbón vegetal incandescente. Y aquí ocurre la reacción que el químico francés Octave Boudoir documentó en 1899. El dióxido de carbono y el vapor de agua reaccionan con el carbón rojo vivo en una serie de reacciones endotérmicas. El dióxido de carbono se transforma en monóxido de carbono. El agua se descompone en hidrógeno y monóxido de carbono. Lo que sale del gasificador es una mezcla gaseosa llamada syngas, aproximadamente 20% monóxido de carbono, 15 a 20% hidrógeno, pequeñas cantidades de metano y nitrógeno inerte que vino con el aire de entrada. Y aquí hay un detalle que cualquier constructor experimentado conoce y que ningún libro de texto explica. El syngas tiene un olor inconfundible, dulce, casi como humo de leña pero más penetrante, con un trasfondo metálico ligeramente azucarado, parecido al aliento de alguien que ha bebido alcohol. Es el olor más peligroso del mundo de la generación casera, porque el monóxido de carbono mismo no tiene olor. Lo que tu nariz detecta son los compuestos secundarios. Si llegas a oler el syngas claramente, ya estás respirando una concentración suficiente de monóxido para perder el conocimiento en pocos minutos. Por eso todo gasificador casero opera al aire libre o con ventilación cruzada masiva, sin excepciones.
Cuando el syngas llega al motor y se quema en el cilindro, la llama es completamente distinta a la de la gasolina. Es violeta azulada, casi fluorescente, con núcleos de blanco intenso. Si abres la salida de escape de un motor alimentado correctamente con syngas, ves esa llama danzando en la noche como una pequeña aurora boreal contenida. Es la firma visual del hidrógeno quemándose limpio. 1 kilo de carbón vegetal seco contiene aproximadamente 8 kWh de energía química. Después de las pérdidas de gasificación, las pérdidas térmicas del motor y las pérdidas eléctricas del generador, sale 1,5 kWh de electricidad utilizable, suficiente para iluminar una casa pequeña durante una noche entera, cargar todos los dispositivos electrónicos de una familia, accionar un congelador durante varias horas o cargar una batería de litio considerable. Y hay un truco que los ingenieros suecos perfeccionaron durante la guerra: la inyección de vapor de agua. Si en lugar de aire seco haces entrar al gasificador una mezcla de aire con vapor de agua, las moléculas de agua se descomponen en la zona de reducción y aportan átomos extra de hidrógeno al syngas. El resultado es un gas con mayor proporción de hidrógeno, que arde más rápido y limpio. Aquí llega la pregunta incómoda. Si más de 1 millón de vehículos funcionaron con gasificadores entre 1940 y 1945, si toda Europa aprendió a operarlos, si los planos eran de dominio público, ¿por qué casi nadie nacido después de 1960 los conoce? Esto no es conspiración. Es la historia económica más limpia del siglo XX. El final de la Segunda Guerra Mundial coincidió con la apertura masiva de los yacimientos petrolíferos del Golfo Pérsico, descubiertos en los años 30 y desarrollados industrialmente durante la guerra como infraestructura aliada. Para 1947, el barril de crudo bajó a $3. Para 1950, $2. Pero no fue solo el precio, fue la política industrial coordinada. En 1947, el Plan Marshall, oficialmente llamado Programa de Recuperación Europea, comenzó a inyectar $13.000 millones de la época en la reconstrucción de Europa Occidental. Una porción significativa de ese dinero estaba específicamente destinada a la reconstrucción de la infraestructura petrolera europea, refinerías, gasolineras, sistemas de distribución de gasolina y diésel. El petróleo cruzó el Atlántico, el crudo llegó a los puertos, las refinerías se reconstruyeron, las gasolineras volvieron a abrir, la gasolina inundó el continente para ahogar al gasificador, el bosque fue olvidado, el manual fue archivado, el ingeniero fue silenciado. Tu propiedad se convirtió en centro de beneficios para una refinería. Las cifras documentan la velocidad de la transición. En 1945, Alemania Occidental tenía aproximadamente 500.000 vehículos a gas de leña. En 1950, solo 5 años después, la cifra había caído a 20.000. En 1955, prácticamente cero. Las patentes de Invert vencieron sin renovación. Los manuales técnicos publicados por Volkswagen, Mercedes-Benz, Citroën y Fiat para conversión de vehículos a gas de leña dejaron de imprimirse. Los catálogos de talleres mecánicos, que hasta 1947 vendían kits completos por correo postal, dejaron de incluirlos en 1952. Las universidades de ingeniería europeas que durante la guerra habían dedicado departamentos enteros al gasificador, eliminaron silenciosamente el tema de los planes de estudio entre 1950 y 1960. En menos de 15 años, una tecnología que había mantenido funcionando a 5 continentes durante la peor crisis energética del siglo XX fue eliminada de la conciencia técnica pública. Y la limpieza fue tan eficaz que el conocimiento solo sobrevivió en una versión mucho más oscura, como reserva estratégica nacional. Lo que no consume no interesa al sistema. La autosuficiencia no se vende, por eso no se enseña. Un sistema que no cobra cada mes no se promociona nunca. El gasificador no desapareció porque fuera obsoleto. Desapareció porque era demasiado autosuficiente, demasiado descentralizado y demasiado independiente de la cadena de suministro petrolera global para encajar en el modelo de negocio que las 7 hermanas petroleras, Exxon, Mobil, Chevron, Texaco, Gulf, BP y Shell, estaban construyendo simultáneamente sobre la economía de posguerra.
La ciencia moderna no ha contradicho ni una premisa de Imbert, Bergius o Woodward. La ha confirmado con instrumentos de los que ningún ingeniero del siglo XX soñó. Pero el documento más demoledor sobre el gasificador es uno que el propio gobierno de Estados Unidos publicó, en silencio, en marzo de 1989. Ese año, la Federal Emergency Management Agency, FEMA, la agencia federal estadounidense responsable de la preparación ante emergencias nacionales, publicó un informe técnico de 90 páginas titulado Construction of a Simplified Wood Gas Generator for Fueling Internal Combustion Engines in a Petroleum Emergency. Construcción de un gasificador de leña simplificado para alimentar motores de combustión interna en una emergencia petrolera. El informe fue redactado bajo el Acuerdo Interagencial número EMW 80 y 4-E-1737. Aquí está el detalle que cambia el peso completo del documento. El segundo autor del informe FEMA, G.P. Zimmerman, no era un consultor independiente. Era ingeniero de la División de Energía del Oak Ridge National Laboratory, el mismo laboratorio donde, entre 1943 y 1945, se enriqueció el uranio que fabricó la primera bomba atómica del mundo. Oak Ridge, fundado en secreto bajo el Proyecto Manhattan, es uno de los laboratorios federales más estrictos, mejor financiados y más vigilados del planeta. Cada documento técnico que sale de Oak Ridge pasa por revisión de seguridad nacional. El gobierno de Estados Unidos asignó a Oak Ridge la verificación técnica del gasificador de leña. La misma institución que validó la viabilidad de la fisión nuclear, validó la viabilidad de quemar madera para mover un motor de tractor. No es una nota al pie. Es un mensaje codificado del aparato de seguridad nacional americano. El propio gobierno de Estados Unidos, 44 años después de la guerra, consideró el gasificador de leña una tecnología tan crítica para la supervivencia nacional, en caso de embargo petrolero, que financió un manual oficial detallado, con instrucciones paso a paso, planos de fabricación y especificaciones de materiales accesibles en cualquier ferretería americana, para que cualquier mecánico promedio pudiera construir uno en una crisis. El informe FEMA está disponible públicamente hasta hoy en archivos del Departamento de Energía. Es la prueba documental, firmada por la misma institución que construyó la bomba atómica, de que esta tecnología funciona y de que el aparato federal lo sabe. En 2005, la Unión Europea financió un proyecto demostrativo en Güssing, Austria, una planta de gasificación de biomasa industrial que produce 2 megavatios de electricidad y 4,5 megavatios de calor, todo a partir de astillas de madera local. La planta sigue operando hoy. En 2021, un consorcio de universidades indias dirigido por el Indian Institute of Science publicó un análisis comparativo del costo total de propiedad sobre 20 años entre paneles solares con baterías de litio, generadores diésel y gasificadores de carbón vegetal en zonas rurales de la India sin acceso a la red. El gasificador resultó la opción más barata por un factor de 3 en regiones con acceso fácil a residuos de madera. En 2022, la FAO incluyó oficialmente la gasificación de biomasa en su guía de tecnologías apropiadas para pequeñas comunidades. Las búsquedas globales del término gasificador casero han crecido más de un 800% entre 2018 y 2024. Ahora lo que importa, ¿cómo se construye? Antes de continuar, una nota técnica importante. Lo que vas a ver en los próximos minutos es un esquema general, una visión panorámica. La geometría exacta del gasificador, los ángulos del inyector de aire, las proporciones precisas entre zona de combustión y zona de reducción, las temperaturas críticas de cada etapa, los caudales de aire y vapor según el motor que vas a alimentar, no son detalles opcionales. Son la diferencia entre un sistema que funciona durante 20 años y un cuarto de chatarra, que dejó de producir gas en la primera hora. La razón por la cual el 80% de los gasificadores caseros documentados en Internet fallan no es la habilidad del constructor, es la falta de documentación técnica precisa. Por esa razón, junto a este video, he reconstruido un manual técnico completo a partir del informe FEMA de 1989 y de los planos Imbert originales de los años 40. 150 páginas de archivo recuperado.
Dimensiones exactas, planos a escala, lista de materiales con especificaciones por país, calibración de flujo de aire según potencia del motor, diagrama completo del tren de filtrado, procedimiento de arranque en frío, y la sección que ningún tutorial menciona, solución de averías reales documentadas durante 5 años de operación. Escanea el código QR que aparece ahora en pantalla para acceder al manual. Volvamos al sistema. Necesitas 3 componentes principales integrados en un sistema único. Primero, el gasificador en sí mismo. Diseño Cross Draft, tiro horizontal, cámara rectangular de acero al carbono de 3 milímetros de espesor, 40 centímetros de largo por 20 de ancho por 25 de alto. Aislamiento interno con manta de fibra cerámica de 25 milímetros, capaz de soportar 1460 grados. Recubrimiento de pintura de circonio para extender la resistencia hasta 1750 grados. Una entrada de aire lateral con inyector de acero inoxidable. Una salida de gas en el extremo opuesto. Una tolva superior desmontable con sello de cuerda de fibra de vidrio de alta temperatura. Segundo, el sistema de filtrado y enfriamiento. El gas que sale del gasificador a más de 400 grados centígrados, cargado de partículas finas de ceniza y trazas de alquitrán, no puede entrar directamente al motor. Sería destrucción mecánica garantizada en menos de 1 hora. Filtración en 3 etapas. Primero, un ciclón centrífugo. Segundo, un radiador de tubos de acero galvanizado de 1 metro de longitud, que enfría el gas hasta unos 60 grados. Tercero, un filtro de lana de oveja virgen, sin tratar, que captura las últimas partículas finas. Tercero, el sistema motor generador. Un motor de gasolina de un cilindro de entre 6 y 13 caballos de fuerza, modificado mínimamente para aceptar el syngas. La modificación esencial es un carburador adaptado con ajuste de mezcla de aire fresco. El motor acopla mediante polea y correa trapezoidal al eje del generador axial Flux PMG, construido en el video anterior de esta serie. Costo total del sistema completo, entre $600 y $1,500, dependiendo de la disponibilidad local de motor de segunda mano. La trampa de la humedad. ¿Por qué un gasificador en el Amazonas falla donde uno en los Andes prospera? Aquí está el problema técnico que separa un gasificador funcional de uno que se autodestruye en la primera semana y que cambia completamente según el clima donde lo instalas. Recuerda el truco que Inver resolvió en 1920. El alquitrán se craquea térmicamente cuando atraviesa la zona de combustión a más de 1400 grados centígrados. Pero ese craqueo depende absolutamente de mantener esa temperatura crítica. En climas húmedos, como la Amazonía colombiana, ecuatoriana o brasileña, la cuenca del Orinoco, la costa caribeña, las islas tropicales o el sudeste asiático monzónico, la madera nunca está realmente seca. Incluso después de meses de almacenamiento bajo techo, la humedad relativa interna de la leña tropical raramente baja del 20%. Cuando esa madera entra al gasificador, una porción significativa de la energía de combustión se desperdicia en evaporar el agua, y la temperatura crítica de craqueo no se alcanza. El resultado es un gas saturado de alquitrán incompleto que recubre el cilindro del motor en horas. La solución para climas húmedos es lo que los ingenieros militares franceses en Indochina llamaban el tren de condensación, una serie de 3 recipientes refrigerados pasivamente, instalados entre la salida del gasificador y la entrada del motor. El primero opera entre 80 y 100 grados, donde se condensan las trazas pesadas de alquitrán y se recogen como líquido. El segundo entre 40 y 60, donde se condensa la mayor parte del agua vaporizada. El tercero a temperatura ambiente, donde se condensan las últimas trazas. El sistema añade aproximadamente 1,5 metros al tamaño total del gasificador y requiere drenaje diario, pero hace la diferencia entre 100 horas y 20.000 horas de vida útil del motor. En climas de altura, como los Andes peruanos, bolivianos, ecuatorianos o el altiplano mexicano, la situación se invierte. La presión atmosférica más baja a 3.000 metros de altitud cambia la dinámica del aire entrante. Hay menos oxígeno por unidad de volumen. La zona de combustión tiende a operar más fría. El alquitrán se craquea peor. La solución para climas de altura es aumentar el caudal de aire en el inyector mediante un soplador eléctrico pequeño durante el arranque, hasta que el gasificador alcance temperatura plena.
Una vez en operación, el sistema mantiene su temperatura por sí solo, pero el arranque en frío sin asistencia, en altura, garantiza un ciclo de gas pobre y motor ahogado. En climas templados secos, como gran parte de España, Argentina, Chile, México Central o el sur de Estados Unidos, el sistema funciona sin modificaciones críticas, asegurando solamente que la leña esté almacenada bajo techo durante al menos 6 meses. En climas fríos con heladas profundas, el problema es la condensación interna durante el arranque. La solución tradicional, usada en Finlandia durante la guerra, es precalentar el gasificador con un soplete de gas o queroseno durante 10 minutos antes del arranque. Una vez en operación, el sistema mantiene su propia temperatura indefinidamente, producción real esperada, aproximadamente 1,5 kWh por kilo de carbón vegetal seco. Una sesión de operación típica de 4 horas con 15 a 20 kilos de carbón produce entre 20 y 30 kWh. Vida útil del gasificador con mantenimiento adecuado, entre 20 y 30 años. El gasificador nunca se fue. La gasolina barata lo hizo invisible. Lo que acabas de aprender no te convierte en alguien que ahorra en la factura eléctrica. Te convierte en otra cosa. Te convierte en un guardián del fuego controlado, porque no estás simplemente construyendo un generador. Estás reactivando una tecnología que 5 continentes desplegaron a escala masiva durante la peor crisis energética del siglo XX, que mantuvo a 1 millón de vehículos en marcha mientras Europa ardía, que iluminó casas, accionó tractores, llevó pan a pueblos sitiados, evacuó heridos, y permitió que civilizaciones enteras siguieran funcionando cuando el petróleo se cortó. Estás reclamando, ladrillo refractario por ladrillo refractario, la soberanía energética que tus abuelos europeos perdieron en 1945, cuando el petróleo barato cruzó el Atlántico y ahogó silenciosamente 1 millón de gasificadores en marcha. Un guardián del fuego controlado no es alguien que genera electricidad, es alguien que entiende que la madera de su propiedad, los residuos de poda de su huerto, las ramas caídas de su bosque, caídas de su bosque, contienen energía suficiente para iluminar su casa durante todo el invierno, sin pagar una sola factura, sin depender de un solo cable, sin pedir permiso a ninguna empresa eléctrica. Es alguien que recupera, fuego por fuego, la independencia energética que 1.000 millones de personas conocieron entre 1940 y 1945 y que sus nietos olvidaron en la prosperidad de la posguerra. No necesitas permiso para empezar, solo necesitas decidir. Si quieres seguir pagando $150 al mes a una compañía eléctrica que perdió el 40% de tu electricidad antes de que llegara a tu casa, o si quieres dedicar 2 fines de semana, $1,000 en materiales, y construir el mismo dispositivo que 1 millón de europeos construyeron en 1942, cuando no les quedaba otra opción. Un sistema que no cobra cada mes, no se promociona nunca, pero ahora tú lo sabes. Suscríbete a Raíces Olvidadas porque el próximo archivo se abre pronto. Vamos a abrir otra pieza del sistema, una técnica japonesa de cultivo sin labranza, sin fertilizante, sin riego, documentada durante 70 años por un microbiólogo reconvertido en granjero que produce cosechas superiores a las de la agricultura industrial con 0 insumos comprados. Planta el futuro.